Así que vamos a leer los versículos 38 y 39 de Lucas capítulo 8. Reitero, estaremos estudiando desde los versículos 22 hasta el 39, pero para introducir nuestro sermón, vamos a leer solamente los versículos 38 y 39. ¿Estamos ahí? Dice la palabra: y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. El título del sermón es el siguiente: creyendo y sirviendo al Señor de todo. Creyendo y sirviendo al Señor de todo. Permítame recordarle, puede ser que la mayoría lo recuerden o no, la idea central de nuestro argumento del sermón pasado fue que los discípulos verdaderos retienen la palabra de Dios y la obedecen, ¿verdad? Ese fue el argumento, la idea central de nuestro sermón pasado. Y lo menciono porque son verdades que deben ser recordadas constantemente para no caer en el error garrafal de ser esos lectores o esos oidores de la palabra, pero olvidadizos. Es muy fácil ser un lector olvidadizo. Es muy fácil ser un oidor olvidadizo. Y creo que la palabra hay que estarla recordando constantemente. Lo cual obviamente caer en el olvido de la palabra es muy fácil cuando permitimos, por ejemplo, que los afanes de esta vida, ¿verdad? Que las preocupaciones o los problemas o las distracciones y deseos de la mente nos guíen en nuestro peregrinaje por esta vida y por este mundo, lo que a su vez no solo nos va a distraer de nuestra confianza en Dios por medio de Cristo, sino que puede llegar a producir en nosotros, si no es que ya lo hizo, preocupaciones, ansiedades y temores que nos desvían de la meta en la cual hacia la cual debemos llegar, que es Cristo nuestro Señor. Y eso hay que mencionarlo porque vivimos en un mundo lleno de temores, ¿verdad? De miedos, temores relacionados con sus proyectos y estilo de vida. Incluso algunos, ocultando la realidad del temor, dicen: yo no le pongo cuidado a nada, yo vivo la vida disfrutándola, yo disfruto la vida, eso nada me da miedo, hasta que un dolor extraño aparece y le amenaza de algo. Y entonces yo no le pongo cuidado a nada, yo disfruto la vida, empieza a desvanecerse y a causar una especie de temor. Yo disfruto la vida, yo para qué atesoro, yo hay que disfrutar, a mí no me da miedo perder, hasta que su economía empieza a decaer, a perderse, y las personas entonces ya empiezan a ver algo terrible para ellos. O hasta que una calamidad que aparece de un momento a otro, ¿qué pasa? Viene y desordena todos los proyectos. Y es por eso que todos, incluyéndonos creyentes, antes y después de Cristo, hemos ¿qué? Pasado o sufrido o tenido ¿qué cosa? Temores, miedos, ¿verdad? Temores que bloquean y nublan nuestra razón y no nos dejan ver con claridad lo que tenemos por delante. Como cuando usted, no sé si usted ha llegado a viajar por lugares donde hay neblina y usted le toca bajar la velocidad porque no ve a 3 metros, 5 metros hacia adelante. Entonces, asimismo, esto es lo que hacen, hermanos, los temores. Eso nos lleva a preguntar: ¿cómo está tu vida hoy?
Hay miedos en usted que le están bloqueando a su peregrinaje, su mirada hacia la meta. Y lo pregunto porque los miedos son utilizados por el enemigo para no dejarle ver con claridad su vida cristiana, para obstaculizarle lo que usted debe tomar cuando usted recién apaga la luz en la oscuridad, está de noche, apaga la luz, usted queda en total tinieblas, y si usted no ha llegado al lugar donde debe quedarse quieto, hablando de pronto de la cama, usted va palpando, ¿verdad? Porque no sabe bien dónde está, y puede que los temores, los miedos pueden causar este tipo de cosas en la vida cristiana, o el enemigo utilizarlos para no dejarle ver dónde están sus disciplinas espirituales, para no dejarle ver dónde está su disciplina por la oración, dónde está su disciplina por la palabra del Señor, dónde está su disciplina por la vida congregacional y el deleite en ella, dónde está, para no dejarle ver dónde está su vida devocional, su vida de meditación en la palabra. Todos estos miedos relacionados con el pecado y la incredulidad y desconfianza en Jesucristo. Porque vamos a ver algo en estos dos escenarios. Vamos a notar que en ambos escenarios, o en nuestro texto van a aparecer dos escenarios, que es los discípulos con Cristo en el mar de Galilea, y luego Cristo con los discípulos ante un gran milagro, que es la liberación del endemoniado Gadareno. Y vamos a notar cómo estas ambas personas, unos creyentes y otros impíos, tenían temor que no les dejaban ver con claridad las glorias del Señor. Por ello el argumento que estaré resaltando en mi sermón es el siguiente: cree y sirve al Señor Jesucristo, que grandes cosas ha hecho por ti. Cree y sirve al Señor Jesucristo, que grandes cosas ha hecho por ti. Cuando dejo que el temor, los miedos, las incertidumbres dominen nuestra vida, guíen nuestra vida, entonces perdemos de vista esto en particular. Y este argumento se va a estar presentando en los 4 puntos del sermón que estaré dando. Y voy a comenzar con el primer punto del sermón. ¿Cómo se titula el sermón? El título del sermón: creyendo y sirviendo al Señor de todo. El primer punto del sermón es este: cree a Jesucristo, Señor, sobre el mundo natural. Cree a Jesucristo, Señor, sobre el mundo natural. Y aquí quiero entonces que empecemos a leer nuestro texto de Lucas. Vamos a leer los versos 22 al 25. Dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, hablando del Señor, y le dijo, ¿qué le dijo? Pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, el Señor, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban, dice. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, obviamente, con esos gritos, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Y qué pasó? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Permítame decirle esto, hermano. Los discípulos a este punto no deberían estar actuando de esa manera. O sea, Jesús no es la primera vez que hace algo glorioso. Él viene caminando con ellos vienen viendo desde la mano seca restaurada, el leproso limpiado, el paralítico levantado.
el endemoniado por allá también libre. Así que ellos vienen viendo el poder de Dios actuando en la vida y el ministerio de Cristo, como para que a esas alturas de la vida se hagan la pregunta: ¿y este quién es? ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas le obedecen? Y no solamente eso, para que estén atemorizados, porque aquí dice que atemorizados se maravillaron. Pero no era un temor de wow, era un temor de miedo. O sea, realmente ellos estaban ¿con quién estamos nosotros? O sea, ¿quién es que habla? Bueno, hay que entender en contexto, sin duda alguna, lo que posteriormente va a pasar cuando el Señor sopla sobre ellos, como dice Juan, el Espíritu de Dios, y empiezan a entender y el Señor les abre el entendimiento, pero eso es para mostrar, ¿verdad?, cómo las circunstancias pueden nublar. Ahora, este temor de alguien que está parando o deteniendo los vientos y las olas, está acompañado con el primer temor que ellos tuvieron. Cristo está dormido. Incluso en los pasajes paralelos dice que la barca se hundía, el agua se entraba y ya parecía que se estaba hundiendo. Y es interesante que Lucas nos presenta eso, porque el Señor viene a admirar a alguien. Él admiró la fe de alguien, del centurión, un pagano, que le dijo: no vayas a mi casa, porque yo sé que una palabra tuya basta para que las cosas sucedan. ¿Y qué dijo Cristo? Se admiró de que nadie tuviese esa fe tan impresionante. Ahora, el Señor dijo algo antes de entrarse hacia el lago, o lo que también llaman el mar de Galilea, ¿verdad? Hacia ese lago. Y él dijo una palabra que ellos ignoraron. ¿Cuál fue la palabra en la cual ellos debieron haber confiado y con la cual ellos debieron haber enfrentado ese trasegar? ¿Qué le dijo el Señor al momento de montarse en la barca? Pasemos al otro lado. Sí, esa era la voz de como alguien alquilando. Bueno, llévenme para el otro lado. O sea, eso fue una palabra de autoridad. Era una palabra que ellos debieron haber tomado, debieron haber abrazado y con base a esa palabra haber actuado. Es que quienes estaban en el barco, hermanos, no eran cualquier tipo de personas. Eran personas que ya habían enfrentado ese tipo de cosas. Eran personas que ya muchas veces, como pesqueros que eran profesionales, muchas veces se habían enfrentado a esto. Ahora, posiblemente puede ser que la tempestad a la cual se enfrentaron tal vez haya sido una más dura a las anteriores que hayan pasado. No obstante, creo que de alguna manera estaban acostumbrados, aun cuando esta fuese un poco más fuerte que las anteriores. Pero algo nubló su entendimiento, algo les pasó. Olvidaron la palabra que el Señor les había dado de pasemos al otro lado, y entonces entran a despertar al Señor. Pero el Señor estaba durmiendo, se estaba haciendo el dormido, porque Dios no duerme. Eso dice la Biblia. Bueno, es que Cristo en ese momento era ¿quién? Hombre, Dios encarnado. ¿A Cristo le daba hambre? Se cansaba. Y Cristo, el voltaje que tenía el Señor de para un lado, para el otro, para aquí, vaya, venga, vuelva, suba, se regrese, estaba cansado. Y estaba tan cansado que en ese movimiento del barco, Cristo estaba como dormido. Así estaba cansado. Que tal vez ni siquiera sentía lo que estaba ocurriendo. Pero ellos sí, y lo despertaron. Ahora, uno pudiese decir, caramba, pero ese despertar es un acto de confianza. El Señor también es que es como muy gruñón, muy regañón. ¿Sí? Porque caramba, si yo aquí tengo problemas, yo digo: Dios, sálvame, que perezco.
Y eso cuenta como una oración. Pero el asunto es que hay cosas en la vida a las cuales el Señor ya nos ha dejado su palabra escrita para que confiemos, para que avancemos. Si su palabra, por ejemplo, dice, Él no te dejará y Él no te desamparará, yo tengo que preguntarle al Señor, Señor, ¿estás ahí? Señor, me has desamparado. Señor, creo que no me estás acompañando porque no siento por todo lo que esté pasando, por todo lo que me está pasando. Pero si la escritura ya lo dice, ¿por qué tengo que dudar de eso que la palabra ya lo dice? E incluso en pasajes posteriores, ellos dicen que, el Señor les dice, en pasajes paralelos, dice, ¿por qué se amedrantan? ¿Por qué se atemorizan? ¿Por qué no confían? La voz del Señor para ellos fue, ¿cuál? ¿Cuál fue la voz del Señor? ¿Dónde está su fe? Ahora, ¿la fe en quién? Pues en Él mismo, en el Señor, la fe en Él. Ellos ignoraron la palabra que el Señor les había dicho. Y no solamente ignoraron la palabra que el Señor les había dicho, ignoraron que el Señor estaba con ellos. Ignoraron que el Señor estaba ahí acompañándolos. Suficiente ¿para qué? Para confiar en dos cosas. Y es interesante porque Hebreos hace referencia a cómo nosotros tenemos no solamente la palabra dada del Señor, sino la promesa del Señor de que todo lo va a cumplir. Y por eso el escritor a los Hebreos dice que la palabra del Señor es firme ancla para nuestra alma. Porque no solamente Dios ha dicho que lo hará, sino que ha asegurado que lo hará. Con que Él lo haga o con que Él diga que lo hará es suficiente, pero que Él lo prometa, que Él lo asegure, es una firme ancla para nuesra alma. El Señor les dijo, vayan al otro lado o pasen al otro lado y yo después voy. El que le dijo, pasemos al otro lado, estaba en la barca con ellos. Y si el Señor está durmiendo en medio de esa tempestad, y si el Señor está descansando en tan semejante tempestad, ¿por qué no habríamos de descansar nosotros? ¿Por qué no habríamos de fortalecernos nosotros? Y debemos aprender de ello, mis amados hermanos. Hay circunstancias en la vida que implican movimiento. ¿Se acuerda cuando Moisés está con el pueblo y vienen los egipcios y está el mar delante de ellos y no saben qué hacer? Y él se pone a rogar, que les dice el Señor, ¿para qué ruegas? Te dio autoridad, abre el mar y lo llevó a actuar. Hay cosas que nosotros ante circunstancias de la vida se nos llama a actuar. Tenemos que hacerlo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Lo hago y lo hago bajo la guía del Señor. Hay circunstancias que usted simplemente tiene que esperar a ver qué pasa. El azararse, el desesperarse, el afanarse no va a hacer que esa circunstancia ante la cual usted no puede hacer nada más sino esperar, ninguna preocupación va a cambiar los asuntos. Ninguna preocupación, ninguna ansiedad, ningún afán va a alterar el curso. Lo único que va a hacer es que usted, ¿qué? No descansa. Lo único que causa la preocupación es que usted se desespere. Y que cuando usted vea misericordiosamente el actuar del Señor, usted diga, ay, si era cierto, el Señor sí me iba a ayudar. Ay, si era cierto, el Señor sí iba a actuar ahí. Pero eso no era nuevo. La Biblia lo dice. Y usted pasó todo ese tiempo desesperado, preocupado, atemorizado, amedrentado, sin orar bien, sin descansar bien en el Señor, para después decir, ay, perdóname, Señor. Porque aparte de que me desesperé, dudé. Aún así el Señor es misericordioso. Quienes van en esa barca no eran un grupo de impíos, de paganos. ¿Eran quiénes? Los discípulos del Señor, que iban con una palabra allí. Ahora, el Señor duerme, pero Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía que al descansar
Y al permitir que esa tormenta, ese oleaje se desatara, él sabía lo que ellos iban a pasar. Y eso iba a ser usado ¿para qué? Para confrontarlos, para llamarlos, para decirles, hey, ¿por qué dudan? ¿Dónde está la fe de ustedes? Hemos dicho en muchas ocasiones, mis amados hermanos, que el Señor creador de todas las cosas es nuestro creador, es nuestro Padre, es quien nos guía. Y si Dios fue capaz de crear el mundo, y no solamente el mundo, el universo, y no solamente el universo, sostenerlo y no permitir que eso llegue en caos, si Él pudo hacer eso y puede hacer eso, preservarlo, ¿por qué no va a poder con nuestra simple, diminuta e insignificante vida? Por eso es que cuando el Señor se levanta, para los vientos y ellos asombrosamente se quedan aterrados y preguntándose, ¿quién es este? Y uno les pudiese responder, pues ¿quién? El mismo que hace poco limpió un leproso. El mismo que hace poco, ¿qué más hizo? Sanó un paralítico. Un paralítico, un leproso. Nadie ha podido hacer ese tipo de cosas. Y el Señor lo hizo. Ese mismo es el que está delante de ustedes. Pero note cómo el miedo puede llevarnos a perder de vista los asuntos del Señor. Como el miedo y el terror puede llevarnos a desviarnos de aquello que el Señor nos ha dado a conocer. Como el miedo y el terror puede desviarnos de las promesas del Señor. Puede llevar a ignorarnos, puede llevarnos a ignorar la compañía de nuestro Señor. Ahora, hermanos, yo no puedo hablar muy duro. Porque si yo hubiese estado ahí, yo creo que hubiese sido el primero en correr o a gritarle al Señor o a meterme al lado de Él, pero algo hubiese hecho yo también. Porque lamentablemente somos muy vulnerables, ¿no? Cuando no nos aferramos con convicción a las promesas del Señor, terminamos siendo vulnerables ante las adversidades. Las adversidades que traen problemas, que traen dificultades o incluso a nuestros propios pecados. ¿No le ha pasado también con respecto a sus propios pecados a decir, pero tanto que fallo, tanto que peco, ¿será que el Señor sí me tiene en sus sendas, en sus caminos? ¿Será que tanta falencia, tanta imperfección, será que el Señor sí va a soportar tanto? Bueno, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y si nos justificó por su sangre, con mayor razón nos salvará de la ira de Dios. Hermanos, las promesas están. Y las promesas del Señor están no solamente para los asuntos materiales, también están para los asuntos espirituales. Y si las promesas del Señor están para ello, lo que tenemos que hacer es confiar en la palabra del Señor. Si hablamos de la vida cotidiana, hermano, Dios no va a permitir nada que tú no puedas soportar. Hermano, Dios no va a permitir cosas que se salgan de sus manos. Todo lo que Él permita, todo lo que Él establezca, hermanos, todo lo que suceda a tu alrededor es simplemente porque el Señor dio el permiso. O porque el Señor directamente lo envió, o porque Él permitió que eso así sucediera. Pero nada porque se haya escapado de sus manos. El Señor se fue a dormir no esperando la tormenta. Todo lo que pase, hermano, el Señor te puso no solamente en esta vida, sino que estando en esta vida, te puso en sus caminos.
Así que no solamente Dios te va a sostener en esta vida, sino que también te va a sostener en los caminos en los cuales Él te ha puesto. En otras palabras, no solamente va a sostenerte, a proveerte en los asuntos materiales, sino que también va a sostener ¿de qué? En los asuntos espirituales. ¿Y saben qué es lo tremendo, hermano? Que le pregunto, ¿no ha visto muchas veces, varias veces que ante sus adversidades, las que sea, el Señor siempre ha intervenido? ¿No ha llegado a estar el momento donde usted dice, no sé qué va a pasar? Yo no veo por dónde hay salida para esto, y un momento a otro, ¡pah!, llegó la salida. Y usted nada más tiene que decir, el Señor es maravilloso, no sé cómo lo hizo, porque siempre lo va a hacer. Y no nos queda más, hermano, que nos amedrentamos, nos aterramos de la circunstancia o nos aferramos a esa palabra. El Señor ha dicho, pasemos al otro lado. Y vamos a pasar. El asunto es que si pasemos al otro lado va a estar acompañado de muchas cosas, de muchas tormentas. ¿Y qué vas a hacer? Confiar en el que te dijo, pasemos al otro lado, y confiar en quién, en que Él está ahí a tu lado. Y que está contigo, aun cuando la barca parece que está hundiendo. Que está contigo, aun cuando parece que eso se va a voltear. Pero Él ha prometido que no dejarte, no desampararte. Él ha dicho, pasemos al otro lado. Y no solamente ha dicho, pasemos al otro lado. Es que no dijo, pasa al otro lado. Dijo, pasemos, porque está ahí acompañándonos. O nos aferramos a esa palabra y confiamos y nos deleitamos en el Señor en medio de, a pesar de, o simplemente perdemos nuestra confianza y lo que hacemos es chillar todo el tiempo, gritar todo el tiempo, desesperarnos todo el tiempo, ansiarnos todo el tiempo, preocuparnos todo el tiempo, atemorizarnos todo el tiempo. ¿Y saben qué es lo peligroso de eso? Que eso es incredulidad. Eso es pecar contra Dios. Porque cuando tú prefieres el temor, el miedo, la desesperación, la preocupación, es estar diciendo, Señor, no te creo. No creo que tú vayas a apoyarme. No creo que tú me estés acompañando. No creo que tú puedas hacer algo. Yo creo que me vas a dejar perder. A mí impresionaba. Los padres hemos vivido eso. Tal vez las madres también, pero a veces lo veo una figura de los padres y siempre tengo la figura de Ana en la piscina. ¿Sí? Cuando entraba en confianza de que su papá estaba ahí para agarrarla, no lo pensaba. ¡Pam! Para la piscina. Y uno le dice, para de agarrarla. Pero ella estaba plenamente confiada y esto lo hemos vivido muchos padres. O simplemente cuando el papá, el hijo está por ahí y dice, salte y lo haga bien, y puesto, ¡pam! Pero uno crece, va y por allá, no sé, Andrés está por ahí en un árbol. Y Gustavo le dice, ¡hágale que yo lo agarro! Ya está muy grande. Perdemos la fe, perdemos la confianza, aparte de un grupo de cosas, de arandelas alrededor. No pasa así con el Señor. Hermanos, creamos ¿en quién? A Jesucristo. Miren que no estoy diciendo solamente creamos en Cristo, y quiero que note esas palabras. No estoy diciendo creamos en Cristo, estoy diciendo cree a Cristo, Señor sobre el mundo natural. Créele a Él, a su palabra. Y lo clarifico porque creer en Cristo es muy fácil. Es simplemente aceptar que Él existió ya. Pero creer a Cristo es creer a su palabra. Esto nos lleva al segundo punto. Cree a Jesucristo, Señor sobre el mundo espiritual. Cree a Jesucristo, Señor sobre el mundo espiritual. Vamos a leer los versículos 26 al 33. Dice la palabra, luego de que pasó, lo que pasó finalmente, ¿qué? Llegaron al otro lado. Y dice, y arribaron a la tierra de los gadarenos, no ganaderos, ¿no? Sino gadarenos.
que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Note, vino a su encuentro. ¿Y cómo estaba? Endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa, estaba como desnudo, ni moraba en casa. Es decir, tenía una familia, sino en dónde moraba, en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un grito, un gran grito más bien, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y dice Lucas, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Verso 30, y le preguntó Jesús, diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no los mandase, note, y le rogaba que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos. ¿Y qué dice? Y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Todo el hato de cerdos. Pero note el texto, note esas frasecitas. Mandaba al espíritu, ¿verdad? Rogaba que no los mandase. Luego le rogaron que los dejase. Y luego les dio permiso. Note cómo la línea viene de lo anterior, porque ¿por qué se atemorizaron o de qué se asombraron los discípulos? De que él mandase a los vientos y las olas y éstas no obedeciesen. Y aquí vemos a Lucas, sigue usando la palabra, él mandaba al espíritu y luego les da permiso. E incluso los demonios pedían, rogaban. No era una charla y una interacción de tú qué haces, y qué cuentas, y cómo vas. No, era una interacción de autoridad, de suprema autoridad. Ahora, el asunto es, y esto nos muestra una gran verdad, o nos pone en la antesala una gran verdad, es que cuando Cristo liberta a alguien, en esa persona realmente cambia. Porque en esa persona hay un cambio de prioridades. Hay una profunda transformación en su forma de ver la vida y su ambiente alrededor. Cuando Dios salva, Dios transforma, no nos deja iguales, nuestra relación con Él cambia, porque de lo contrario, entonces el Señor no ha obrado. Spurgeon dice, Spurgeon que fue sensacionista, es decir, no creía en los milagreros, creía en los milagros del Señor, pero no que alguien pudiese vivir haciendo milagros como en su propio nombre o su propio poder. Y él decía que la conversión de alguien, de un cristiano, es el gran milagro permanente de la iglesia. Que el hecho de que cada vez que pudiésemos ver a alguien que estaba muerto y vive para el Señor, ese es un milagro sobrenatural, el mayor y más poderoso de todos los milagros. El hecho de que Dios tome a viles pecadores, a seres egoístas, a seres ensimismados, a seres enemistados con Dios y los convierta en seguidores amantes y apasionados del Señor, eso es una transformación sobrenatural y una transformación radical. Ahora, note lo que está pasando, porque el asunto aquí es que esta no es la primera vez que el Señor liberta a un endemoniado. Ya ha habido una liberación. El asunto, mis amados hermanos, es lo que está ocurriendo o de lo que está acompañado esta liberación. Y recordemos, estamos hablando de una posesión demoníaca y es muy interesante porque históricamente hablando, nunca había habido tantas posesiones o manifestaciones de posesiones demoníacas como en los tiempos de Cristo. Nunca había, es decir, fue un acto extremo, un acto extraño. Y esto tiene mucho que ver con lo que los demonios dijeron cuando vieron a Jesús. Ellos reconocieron a Jesús. ¿Y qué le dijeron?
¿Qué vienes a hacernos, Jesús, Hijo del Altísimo? Vienes a atemorizarnos, vienes a amedrantarnos antes de tiempo. Ellos sabían a qué venía Cristo cuando se manifestara. Ellos sabían qué es lo que iba a pasar cuando el Hijo del Altísimo llegara. Es decir, cuando Cristo se presentó, ellos no tuvieron dudas de, usted es el Hijo de Dios. A ver, demuestre que es el Hijo de Dios. Ellos sabían, los únicos que no sabían eran los humanos, pero Satanás, los demonios, sabían quién era Jesús. Y por eso, cuando sale al encuentro, él le dice, ¿qué quieres o qué vienes aquí a hacer contra mí, Hijo del Altísimo, Hijo de Dios? Ahora, el asunto es que cuando uno mira las liberaciones anteriores, de alguna manera hubo un golpe, una impresión ante las personas, pero no en este caso. Ahora, antes de llegar allá, quiero que noten lo que ocurre con el poder del Señor. Este hombre no estaba enfermo. Este hombre estaba totalmente poseído. Incluso se dice, o como dice Lucas, y esto lo confirman otros textos paralelos, que cuando Jesús le pregunta, ¿cómo te llaman? De seguro estaba hablando con el demonio, porque es quien le responde, dice legión, porque somos muchos. Y se cree, usando el término legión, que el término legión lo entienden los soldados romanos, los capitanes de Roma. Una legión estaba compuesta entre 2.000 a 6.000 soldados. Así que lo que podemos decir es que si dice que se llamaba legión, lo más posible es que por lo menos habían 2.000 demonios en este hombre. Ahora, pensemos en esto. Si una posesión, un demonio que posee a alguien, vuelve nada a esa persona, ahora imagínense una persona atestada de demonios. Y esto es interesante porque yo fui de la era de las liberaciones demoníacas. Yo fui de la era donde se amontonaban personas alrededor a gritarle a un endemoniado, entre comillas, a hacerle tragar aceite que daba miedo, a encuellarlo, a casi golpearlo. En las últimas veces hasta una señora, como algunas se lo dije, ella tomaba sangre de Cristo espiritual en su mano y le hacía beber al demonio, entre comillas, y el endemoniado, entre comillas, gritaba como loco y decía, ¡no! Y todos, ¡wow! ¡Qué rema! Cogió la sangre de Cristo en su mano y se la hizo tragar. Eso nunca antes se ha visto. Y eso pasaban 1 hora, 2 horas. Y en los diferentes grupos que estuve de liberación, supuestamente, donde eran hombres y mujeres 2, 3 horas. Y después lo mismo pasaba en la otra iglesia. ¿Sabe para qué? Para al final decirle al pobre endemoniado, entre comillas, porque no creo que eso fueran posesiones demoníacas, decirle, bueno, no se fueron todos. Tienen que estar en ayuno 3 días otra vez para que su carne se debilite, ¿verdad? Como si fueran a matar al demonio a punta de hambre, ¿verdad? Entonces su carne se debilite y sacarle el resto de demonios. Y disponerse, porque si usted no se dispone, pues no podemos hacer nada. Imagínese Cristo ante una legión, hermano. ¿Qué hizo el demonio? No le dijo, bueno, vamos a enfrentarnos. Usted dijo, pero aquí somos 2.000, vamos a ver quién puede, ¿no? ¿Cómo llegó ese endemoniado? Postrándose ante Jesús y rogándole que por favor no nos mandase al abismo todavía, al abismo, al lago de fuego, el cual fue preparado para Satanás y sus ángeles. Y miren estos seres demoníacos a rogarle a Cristo que por favor todavía no los mandase a donde iban a ser enviados, que por el momento los enviase a otro lugar, pero no allá. Santiago, cuando dice, ¿crees en Dios? Los demonios también. Es más, ellos que tiemblan. Vemos aquí una legión de por lo menos 2.000 demonios postrados ante Cristo, temblando ante Cristo.
creen y tiemblan. ¿Y cuál es la conclusión de esto? Que al final el Señor, ¿qué hace? Ordena, manda. Así como Él manda sobre el mundo natural y puede detener los vientos y las olas y lo que sea y el mar, así mismo Cristo es Señor sobre el mundo espiritual y ahora manda y ordena a los demonios, a los 1000, por lo menos 2000 demonios, abandonar ese cuerpo. Sin ningún esfuerzo. Sin tener que quedarse 2 horas, 3 horas, no sé cuánto, ahí peleando con el demonio, que se vaya, que cómo se llama, que por qué entró, que cuándo se va a ir. No, simplemente se fue, salió. Y esto es interesante, les decía ahorita que históricamente nunca habían habido tantas posesiones demoníacas como la era de Cristo. Y es porque los demonios percibieron que la era de su derrota estaba llegando. Miren lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Sin perder Lucas. ¿Estamos todos ahí? Dice, y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿Qué más? Perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, ¿qué hizo? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La gente no se imaginaba lo que estaba sucediendo en la cruz de Calvario. Cristo estaba despojando a los principados y potestades y exhibiéndolos. Bueno, lo que conocemos como a partir de ahí, el Señor ata al enemigo, restringe su poder y es por la razón por la cual el evangelio empieza a extenderse por todo el mundo. Ya el enemigo no puede acaparar todas las naciones. Ahora él tiene que dejar, ¿qué cosa? Que el evangelio del reino se extienda por todo el mundo porque quedó impedido, limitado en su poder. Mis amados hermanos, realmente nos encontramos que Cristo es Señor sobre todas las cosas. Esa es la razón por la cual, debido a que Cristo es Señor aún sobre el mundo espiritual, creemos que un creyente no puede endemoniarse, no puede ser poseído por un demonio. ¿Por qué? Porque un creyente es propiedad ¿de quién? De Cristo. ¿Cuánto Cristo pagó por un creyente? Su sangre preciosa. ¿De qué manera fue asegurado ese creyente por el cual Cristo pagó con su sangre? Sellado con el Espíritu Santo, que es la garantía de la redención. Y por eso la Escritura dice, el maligno, Juan dice, el maligno no nos toca. Un creyente no puede ser poseído por un demonio. ¿Por qué? Porque el creyente le pertenece a Dios, sellado por su Espíritu. ¿Puede atormentar? Sí. Claro, un demonio puede atormentar. Puede venir a intentar asustar, puede venir a intentar, como se dice coloquialmente, sabotear el ambiente. Pero ¿qué tenemos que aprender nosotros? Bueno, y si entonces viene a asustarme y viene a influenciarme o viene aquí a asustarme, ¿qué hago yo? ¿Cuál es la posición para enfrentar un demonio? ¿Postrarse a orar al Señor? Tú no tienes que estar peleando con ningún demonio, simplemente te postras delante del Señor. Y como diría el arcángel Miguel, ¿qué fue lo que dijo cuando se enfrentó al diablo? Jehová te reprenda, el Señor te reprenda, punto. Si nos encontramos ante situaciones que uno no puede negar, que hay situaciones que sí son oscuras, creo en el poder demoníaco, creo en la brujería, creo en el ocultismo, creo que eso existe, que hay algo real. Pero creo que por encima de todo eso, mis amados hermanos, está ¿qué? El poder
El Señor, porque el Señor o Cristo es Señor también sobre el mundo espiritual. Él los exhibió. Así que estas circunstancias no nos pueden amedrentar. Y esto nos lleva al tercer punto. Cree a Jesucristo, aunque muchos le rechacen. Cree a Jesucristo, aunque muchos le rechacen. Vamos a leer los versículos 34 al 37. Note lo que dice. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús. Y hallaron al hombre de que habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido. ¿Cómo estaba antes? Desnudo. ¿Y ahora cómo estaba? Vestido y ¿qué? En su cabal juicio. ¿Y qué sintieron? Miedo. ¿Qué sintieron los discípulos en la barca cuando Cristo calmó los vientos? Miedo. Los discípulos creyentes, estos impíos, y ambos sufrieron ¿de qué? De miedo ante algo que debían sentir gozo, alabanza. Y dice, y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos se gozaron por la liberación del muchacho endemoniado y juntos alabaron al Señor y cantaban alabanzas. Eso hubiese sido bonito. Pero ¿qué hicieron ellos? Les rogó. Toda la multitud de los gadarenos que hicieron, le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. ¿No es asombroso eso? Por eso, hermanos, uno quisiera, porque la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué pasa? Hay fiesta en el reino de los cielos, ¿verdad? Y cuando alguien llega a los pies del Señor, cuando alguien es transformado, nosotros que hemos sido transformados, ¿qué pasa en nosotros? Nos gozamos. Queremos que, como hemos orado, que nuestras familias lleguen a los pies del Señor. Pero cuando vemos a un familiar, un hermano, llegar a los pies del Señor, nos goza eso y decimos, ¡qué bueno! Si el vecino se convierte realmente a Cristo, lo invitamos y por fin llega y lo vemos ahora adorando al Señor con nosotros, nos goza eso. ¿El mundo se goza por la conversión de un creyente? No. Ni le interesa. Y en el peor de los casos, se enoja. Porque esos evangélicos sí molestan. Sí joden la vida. Si se aprovechan de las calamidades para empezar a meter ahí ese cristianismo maluco y harto. Y no se dan cuenta que lo que queremos hacer es llevar el evangelio a los perdidos. Es mostrarles a Cristo, el único que los puede rescatar de ese infierno en el que viven, de esa depresión, de esa ansiedad, de esa esclavitud en la que viven. Pero el mundo no tiene eso. Ahora, el asunto de los cerdos, hay quienes se enredan en el tema de por qué Cristo hizo desbordar, ¿cómo se dice? Despeñar a una manada de cerdos. Algunos dicen porque de seguro, como era una región habitada por muchos paganos, entonces se cree que uno, pues el cerdo era la especialidad de ellos, les gustaba. Otros dicen que posiblemente esos cerdos eran utilizados para venderlos a las sectas paganas y ser sacrificados, debido a que era lo contrario a los sacrificios judíos. Miren, lo que sea que haya sido, lo que sea la razón por la cual haya pasado eso, esto quedó planteado para determinar que a la gente no le interesa la salvación de nadie.
simplemente está interesado, ¿por qué? Por su propia economía, por su propia estabilidad. El mundo es egoísta, el mundo es egocéntrico, no le importa a los demás, simplemente que lo que suceda o lo que se haga sea para conveniencia de sí mismo. Toda la gente de la región alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos. Y note lo que es muy interesante, porque la Biblia habla de este hombre, cuando en el verso 35, al principio, Lucas habla del endemoniado, luego en el versículo 35 dice, al hombre de quien habían salido los demonios, ya no estaba poseído. Pero la Biblia de las Américas, cuando se refiere a la gente, en el verso 37, note cómo dice, entonces toda la gente de la región alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos porque estaban poseídos de un gran temor. Y no es que exista un demonio de temor, sino que no te contraste que hace Lucas. Un hombre que estaba poseído por demonios es libertado. Y esta gente, en vez de alegrarse por la liberación de este hombre, que quién sabe cuánto tiempo llevaba en la situación en la que estaba, y que incluso hasta seguro se había vuelto un problema social, porque eso era, o sea, este hombre cuando Cristo llegó, vino a atacarlo, pero se dio cuenta que era el Hijo de Dios. Y esta gente no le importó eso, estaban poseídos, pero no por demonios, por un gran temor. Era lo que no los dejaba admirarse por lo que Cristo había hecho. Yo recuerdo que una de las cosas por las cuales uno en su momento, cuando supuestamente, o cuando vivía de los testimonios, ¿no? Uno quería vivir contando y había el espacio en el culto público para contar testimonios. ¿Para qué? Porque eso hacía convertir a las personas. Y es falso. Ni los milagros, ni las liberaciones, ni las conversiones de alguien hacen cambiar o convertirse en una persona. El único que hace eso es el Señor. Estamos viendo a alguien. Parece ser acostumbrados a ¿qué? A ese hombre. Acostumbrados a ver ese hombre vuelto nada. Y cuando lo ven transformado, se molestan. ¿Se acuerda la mujer adivina de Hechos 16? ¿Qué pasó? Alrededor de ella se formó un gran problema porque esta mujer era adivina, realmente era una adivina. Pablo reprende el espíritu de adivinación, esta mujer queda libre y los que se benefician de ella, en vez de decir, bueno, pues ya no es bruja, pero está libre del Señor. En vez de llegar a eso, se enojaron porque el negocio se les acabó. La gente se había acostumbrado al punto de que cuando hubo liberación, ¿qué hizo la gente? Se molestó. Porque lo único que les interesaba era su propio negocio. Y mirando su negocio, ¿a qué punto llegaron? A una petición descabellada. Oiga, Señor, ¿se puede? La verdad no lo queremos acá. Sí, usted liberó a ese muchacho, pero nos acabó el negocio los cerdos. Así que, por favor. Ahora, ¿nadie pensó en cuántas personas el Señor podía haber liberado en Gadara? ¿Cuántas personas estaban también atormentadas y que el Señor le hubiera podido llevar? Si pudo liberar a ese hombre, podía liberar a cualquier otra persona, pero es que dijeron, se puede ir. Por favor, vayas. Le rogamos que se vaya, por favor. Tomaron la peor decisión de sus vidas. Hermanos, de eso está el mundo. Pero en medio de todo ello, ¿qué hay que hacer? Permanecer. Por eso les dije, crea al Señor Jesucristo, aunque el mundo le rechace. Tal vez, yo creo que la mayoría, bueno, a menos que tengamos nuestro hogar cristiano, ¿verdad? Pero si miramos alrededor de nuestra familia, uno pudiese decir, caramba, en mi familia son más los impíos que los creyentes. Tal vez
Más de uno puede decir acá, en mi familia yo soy solamente el único cristiano, la única cristiana. Y luego tenemos alrededor la gente atosigando. Pero, hermano, tú cree al Señor Jesucristo, aunque el mundo le rechace. Note que nos encontramos un libertado y toda una región rechazando al Señor. Toda una región. Ahora, eso es un reto. Y eso nos lleva al cuarto y último punto. Conectado con lo anterior. Crea a Jesucristo sirviéndole como tu Señor y Redentor. Crea a Jesucristo sirviéndole como tu Señor y Redentor. Versículo 38 y 39. ¿Qué hizo la gente alrededor? Le rogó a Cristo que se fuera, que abandonara su entorno, ¿verdad? Que abandonara su ciudad, su pueblo, que no les convenía supuestamente ellos. Al mundo no le conviene Cristo, porque el mundo tendría que renunciar a su egocentrismo, tendría que renunciar a su idolatría. Al mundo no le conviene Cristo, por eso odia a Cristo y odia a aquellos que sigan a Cristo. Pero ahora note la respuesta del liberado, del rescatado. Versos 38 y 39. ¿Qué dice? Y el hombre de quien habían salido los demonios, ¿no te encontraste? ¿Qué rogaban los gadarenos? Que se fuera. ¿Qué rogaba ahora el hombre libre? Que le dejase estar con él. Y a los gadarenos, ¿qué le dijo el Señor? Me voy. ¿Quiere que me vaya? Me voy. Pero al gadareno libertado, ¿qué le dijo el Señor cuando le dijo, quiero seguirte? Le dijo, no, Señor, tú te quedas. Es interesante porque aún así Dios es misericordioso para con las ciudades. ¿Pudo el Señor haber abandonado esa ciudad? Haberse llevado al gadareno libre, ¿verdad? Sacudir las piernas, los pies, y que esa ciudad se sumiese en la podredumbre y se acabara y fuera rayar totalmente. Pero ¿qué hace el Señor? Yo me voy, pero cuando le dice al gadareno, tú te quedas, ¿qué le dice? Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Y qué hizo? Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Hermanos, es interesante el tema de Gadara, porque para posterior al año 70, muchos cristianos, por causa de la destrucción de Jerusalén, tuvieron que huir. Perseguidos por Roma. Perseguidos por Roma. Y una de las regiones que más cobijó cristianos, es decir, que guardó, protegió cristianos que oían. ¿A qué no se imagina cuál región fue? Gadara. Es decir, en Gadara habían creyentes dispuestos a proteger, a resguardar cristianos. Y la pregunta es, ¿en qué momento Gadara pasó a tener tantos cristianos que protegieran a los cristianos que salían de Judá en ese entonces? Y yo pienso en alguien. El ex demoniado gadareno al cual el Señor fácilmente se lo hubiera podido llevar, y a pieza clave que hubiese sido del ministerio del Señor. Pero el Señor, ¿qué le dijo? Quédate aquí. Eso me rechazaron. Yo no los quiero rechazar del todo. Yo creo que es como si el Señor hubiese dicho, quédate aquí, porque yo tengo pueblo mío aquí. Yo tengo gente acá y quiero que tú te quedes.
A pesar de que me han rechazado, tú permaneces, tú sigues creyendo en mí. Y no solamente cree en mí, sírveme como tu Señor y Salvador y Redentor. Y habla de mí, publica todo lo que ha pasado, publica todo lo que el Señor, lo que Dios ha hecho contigo. Y eso tuvo fruto, mis amados hermanos. Tuvo fruto. El Señor transformó la visión de este hombre al punto que pasó de ser un endemoniado, un desnudo, un desechable de la sociedad, una persona demasiado ultra vil, a ser un gran instrumento en las manos del Señor. Un hombre que se encargó, mis amados hermanos, de llevar el mensaje de Cristo por todas partes de su región. ¿Cómo se llamaba? El hombre de quien habían salido los demonios. Lo importante es qué hizo él. Hermanos, vivimos en una era donde conocemos, y yo les digo, como dijo Sujel Michelet, como dijo Miguel Núñez, como dijo John MacArthur, o como dijo David Barcelos, como dijo como dijo todos esos predicadores buenos, excelentes, y los reconocemos, hermanos, pero no solamente los de renombre y los conocidos hacen cosas para el Señor. Usted es llamado a hacer cosas y tal vez nadie se dé cuenta de todo lo que usted ha hecho y debería seguir haciendo para el Señor. Tal vez usted es la señora, la joven, el señor, el joven, que antes era perdido, pero que fue hallado, que el Señor lo rescató y que anunció por todas partes cuán grandes cosas había hecho el Señor por él. Por eso, ¿se acuerda del argumento? Cree y sirve al Señor Jesucristo, que grandes cosas ha hecho por ti. Le pregunto, ¿el Señor ha hecho grandes cosas por usted? Y no le hablo de milagros, de la sanidad de la muela, de la sanidad del Juanete, de la sanidad de los suelos. No le hablo de ese tipo de cosas. Le hablo de que usted estaba muerto y ahora está vivo. Le hablo de que usted iba camino a la condenación y ahora va camino hacia la vida eterna. ¿Ha hecho grandes cosas el Señor por usted? Yo le digo, crea y sirva al Señor, mis amados hermanos. ¿Qué podemos aplicar con esto? Solamente permítame darle 4 aplicaciones al respecto para asegurar y que usted pueda meditarlas en su corazón. Primero, no permita que las circunstancias de la vida le alejen de la fe y servicio a Cristo. No permita que las circunstancias de la vida le alejen de la fe y servicio a Cristo. Se ha pasado situaciones difíciles, va a seguirlas pasando, unas más duras que otras. No permita que esas circunstancias lo alejen de la fe y servicio a Cristo. Segundo, crea que los poderes de las tinieblas no lo pueden apartar de los planes de Dios. Crea que los poderes de las tinieblas no lo pueden apartar de los planes de Dios. El diablo es un perro encadenado. No se le acerque. Usted manténgase con la mirada puesta en el Señor. No se desvíe. Usted tenga la mirada puesta en el Señor. El diablo puede ser demasiado fuerte, imposible para un humano derrotarlo, pero es que él está controlado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tercero, no permita que la incredulidad de este mundo afecte su fe y servicio a Cristo. No permita que la incredulidad de este mundo afecte su fe y servicio a Cristo. Y cuando hablo de la incredulidad de este mundo, ahí está nuestra familia.
A veces su dureza nos entristece, nos desanima. Pero ¿qué tenemos que hacer? No permita que la incredulidad de este mundo afecte su fe y servicio al Señor. Usted siga siendo luz, usted siga predicando, usted siga sirviendo al Señor, usted siga creciendo en Él. Y esto conectado con la cuarta aplicación. No calle las grandes cosas que Jesucristo ha hecho por usted. No calle las grandes cosas que Cristo ha hecho por usted. Recuerden, crea y sirva al Señor Jesucristo, que grandes cosas ha hecho por usted. Y a los no creyentes que puedan estar entre nosotros, noten lo que hemos hablado. Y creo que realmente es un mensaje bastante evangelístico, que llama a usted toma la actitud de los gadarenos que rechazaron a Cristo simplemente porque afectó su sistema de vida, o usted toma la actitud del gadareno que vive para el Señor, se rindió a Cristo y se convirtió en un instrumento de gracia para el Señor, en las manos del Señor. Ahora, la liberación de Cristo es el único milagro que todos necesitamos. Tal vez hay gente que vive detrás de un milagro financiero, un milagro físico, un milagro de esto, un milagro de aquello, pero creo que el mayor milagro, como lo mencionamos, que necesita el ser humano, y especialmente usted, si no es creyente, es que usted pase de muerte a vida. Que usted sea trasladado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que lo va a librar de los temores de este mundo, de las incertidumbres de la vida después de la muerte, y le va a asegurar, mi amado amigo, amiga, que si se rinde al Señor, su vida estará segura en Él. Y que aunque vengan momentos de temores, de ansiedad, podemos mirar otra vez hacia el Señor, recordar su palabra y saber y decirle, invitar a nuestro corazón, pasaremos al otro lado, allá, la ribera, a donde me espera el Señor, y pasaré y llegaré, no solamente porque Él lo dijo, sino porque Él está conmigo en mi barco. Hermano, cree al Señor Jesucristo, sirve a Él, que grandes cosas ha hecho por ti. Oremos al Señor.